Bienvenidos a la mejor asesoría educativa. En esta oportunidad vamos a resolver un interesante ejercicio sobre el ciclo de Carnot, pero para un sistema abierto que trabaja con vapor. Para ello vamos a resolver el siguiente ejercicio. Un ciclo de Carnot funciona bajo régimen estacionario con vapor de agua. Durante la expansión isotérmica entra calor hasta que el vapor alcanza el estado de vapor saturado. Luego el fluido se expansiona hasta alcanzar una presión de 0,1 megapascal. Se conoce que al finalizar la compresión adiabática, el vapor tiene una presión de 1,5 megapascal y un título o calidad, recuerda que la palabra título es sinónimo de calidad en termodinámica, de 10%. Determinar A, presión, volumen, temperatura y calidad en todos los estados. B, diagrama presión-volumen y temperatura-entropía del ciclo. C, calor, variación de entalpía y trabajo en todos los procesos. Y por último, el rendimiento térmico del ciclo. Comencemos. En la parte superior de la pantalla se ha dejado el enunciado de nuestro ejercicio. Recuerda que estos son los 5 pasos fundamentales para resolver ejercicios de termodinámica. En este caso, ¿qué sabemos? ¿Cuáles son nuestros datos? Recuerda que el saber se pasea por las siguientes etapas. La primera etapa es que siempre debes leer el enunciado y ubicar las palabras claves. ¿Cuáles son las palabras claves? Las palabras que no conoces. Si hay alguna palabra que no conozcas, es de vital importancia antes de continuar resolviendo el ejercicio, ubicarla en el diccionario o internet. Luego, realizar un esquema de lo que está sucediendo. Posteriormente, identificar si nuestro sistema es cerrado o es abierto y si nuestra frontera es rígida o es elástica. Recuerda que cuando el sistema es cerrado, por lo general la frontera es elástica, por lo general. Y cuando el sistema es abierto, prácticamente en el 100% de los casos, la frontera es rígida, ya que se adapta al aparato. Posteriormente debemos ubicar las propiedades de los estados que conozcamos, es decir, revisar qué información nos dan en cada estado, tal como la presión, temperatura, volumen específico, energía interna, entalpía o entropía. Luego debemos avanzar a una etapa de vital importancia, que es identificar la sustancia. ¿Por qué? Porque si se trata de un vapor, vamos a utilizar las tablas para relacionar las propiedades. En cambio, si se trata de un gas, como por ejemplo el aire, utilizaremos fórmulas como la ecuación de estado PV igual mRT para relacionar las propiedades. Y por supuesto debemos saber si conocemos la cantidad. Recuerda que la cantidad de sustancia puede venir en masa o en moles. Y también recuerda que independientemente que no conozcamos la cantidad de sustancia, siempre se podrá resolver el ejercicio, ya que en caso de no conocer la cantidad de sustancia utilizaremos propiedades específicas. Por último, debemos identificar qué procesos se encuentran en nuestro ejercicio, ya que los procesos son los causantes de los cambios de estado. Y recuerda que en termodinámica, cambio se refiere al cambio de alguna propiedad en los estados, y estos se van a denotar con la letra delta. Como por ejemplo, delta T, un cambio de temperatura, significa siempre temperatura final menos temperatura inicial. Siempre. En caso que una propiedad sea constante, utilizaremos el prefijo iso. Por ejemplo, si nuestro proceso es a temperatura constante, entonces será isotérmico, ya que es a temperatura constante. Y lógicamente siempre debemos identificar cuál fue el causante de los cambios de estado, o lo que es lo mismo, el causante de que haya ocurrido un proceso. Estos causantes son las energías. Si nuestro sistema es cerrado, consideraremos solo los dos primeros tipos de energía, calor y trabajo. Pero si nuestro sistema es abierto, se podrán considerar los tres tipos de energía, calor, trabajo y masa, o flujo másico. Genial, avancemos. En este caso, el esquema que representa el mecanismo se puede realizar con estos 4 elementos: una caldera, una turbina, un condensador y una bomba. Estaremos utilizando este esquema, ya que en los próximos videos estaremos desarrollando el ciclo Rankine. Y ya verás que el ciclo Rankine está íntimamente relacionado con un ciclo de Carnot representado por estos 4 elementos: una caldera, una turbina, un condensador y una bomba. Como nuestro sistema es abierto representado por estos 4 elementos, nuestra frontera será rígida, ya que la frontera se adaptará a cada uno de estos componentes. Como se trata de un ciclo de Carnot, siempre los estados pasan por estos procesos, obsérvalos acá. Siempre el ciclo de Carnot inicia con 2 expansiones y finaliza con 2 compresiones. Primero una expansión isotérmica y luego una expansión adiabática. Y finalmente una compresión isotérmica y una compresión adiabática. Cada vez que te den un ciclo de Carnot, bien sea un ciclo cerrado o abierto, estos son los procesos que se suceden. Y en este caso, ¿qué conocemos?
el enunciado menciona que al finalizar la expansión isotérmica, nuestro vapor alcanza el estado de vapor saturado. Por lo tanto, este es el estado 2. El enunciado menciona que luego se sucede otra expansión. Obsérvalo acá, mira el enunciado, luego se expansiona de nuevo, hasta alcanzar una presión de 0,1 megapascal. Y finalmente el enunciado menciona que al finalizar la compresión adiabática, pero ¿cuál es la compresión adiabática? Siempre es el último proceso en un ciclo de Carnot, esta es la compresión adiabática, la que devuelve el estado del vapor a las condiciones iniciales. El enunciado indica que al finalizar la compresión adiabática se alcanza una presión de 1,5 megapascal y un título o calidad de 0,1. Recuerda que la calidad mencionada es del 10%, pero ya sabemos que cada vez que nos den una calidad en porcentaje simplemente la debemos dividir entre 100 y 10 entre 100 es igual a 0,1. Gracias al enunciado se conoce que nuestra sustancia es vapor de agua, por lo tanto estaremos utilizando las tablas termodinámicas para relacionar las propiedades. La cantidad es desconocida, por lo tanto vamos a trabajar con propiedades específicas, es decir, por unidad de masa, como por ejemplo el volumen específico, el cual viene dado como metros cúbicos sobre kilogramos, y así para las energías. Todo lo vamos a trabajar por unidad de masa. Esto es lo que significa trabajar con propiedades y energías específicas, colocarlas siempre por unidad de masa. Y finalmente ya sabemos que nuestros procesos obedecen a un ciclo de Carnot. Recuerda que todos los procesos en un ciclo de Carnot siempre son reversibles. Esto es muy importante. ¿Por qué esto es muy importante? Por lo siguiente, en los procesos adiabáticos siempre la vamos a combinar con esta característica de los ciclos de Carnot, siempre. ¿Recuerdas lo que sucede cuando un proceso es adiabático y también es reversible? ¿Lo recuerdas? Muy bien, lo que sucede cuando un proceso es simultáneamente adiabático y también es reversible es que es isoentrópico, siempre recuérdalo, es isoentrópico. ¿Y qué significa isoentrópico? A entropía constante, que la entropía no varía, permanece constante. Y repito, ya que es muy importante, ¿por qué sabemos que todos los procesos son reversibles? Porque se trata de un ciclo de Carnot. Esta es la razón por la cual sabemos que todos los procesos son reversibles. Entonces podemos decir que la entropía del estado 2 es igual a la entropía del estado 3. ¿Por qué? Porque se trata de un proceso adiabático. Y como también es reversible, es isoentrópico. Y también podemos afirmar sin lugar a dudas que la entropía del estado 4 es igual a la entropía del estado 1, simplemente porque el proceso es adiabático y también es reversible, por tratarse de un ciclo de Carnot. También en un ciclo de Carnot siempre sucede lo siguiente: el calor que entra lo hace en el primer proceso isotérmico, en la expansión isotérmica siempre. Acá el calor entra y el calor sale del sistema siempre en el último proceso isotérmico, que para un ciclo de Carnot es este, en la compresión isotérmica. Acá en el proceso 3-4 sale calor y en el proceso 1-2 entra calor, y lógicamente estaremos detallando cómo calcular el trabajo para los dispositivos presentes en nuestro esquema, más precisamente el trabajo generado por la turbina y el consumido por la bomba. Muy bien, continuemos. En pantalla se visualiza nuestro esquema de trabajo. El primer proceso en un ciclo de Carnot es una expansión isotérmica y ocurre exactamente en el proceso de 1 a 2, acá en la caldera. Acá ocurre la expansión isotérmica. Recuerda que expansión significa que el volumen aumenta. Y por supuesto ya sabemos que en la caldera es donde el calor entra al sistema. Luego se sucede una expansión adiabática. La expansión adiabática ocurre en esta turbina, destacada en verde. Y por supuesto acá el volumen continúa aumentando. Posteriormente se sucede una compresión isotérmica. Y esta se sucede en el condensador de este ciclo. Recuerda que al contrario de expansión, en las compresiones el volumen disminuye. Y justamente en este proceso es donde sale calor del sistema. Y finalmente ocurre una compresión adiabática que lleva el estado de nuestro vapor, acá el estado 4, al estado de las condiciones iniciales, al estado 1. ¿Y dónde ocurre esta compresión adiabática? Esta ocurre acá en la bomba. Y siempre recuerda que estas bombas trabajan con el fluido en estado líquido. En este caso, ¿qué debemos considerar? Que el régimen es estable. Cada vez que trabajes con ciclos termodinámicos, como el ciclo de Carnot, ciclo Rankine, ciclo Brayton, los vamos a considerar de régimen estable. Es decir, que el flujo másico a la entrada es igual al flujo másico en la salida. Y además, vamos a despreciar la variación de energía cinética y potencial dentro de nuestro volumen de control.
o lo que es lo mismo dentro de nuestro sistema abierto. ¿Y qué se nos pide encontrar? Se nos pide encontrar lo siguiente. Primero definir todos los estados, conociendo estas 4 propiedades fundamentales: presión, volumen específico, temperatura y calidad. Luego dibujar los diagramas presión, volumen y temperatura, entropía del ciclo. Posteriormente calcular el calor, variación de entalpía y trabajo de todos los procesos. Y finalmente obtener la eficiencia de nuestro ciclo térmico. ¡Excelente! Comencemos a dar respuesta al apartado A. Vamos a comenzar a definir todos y cada uno de los estados en este ciclo. En el estado 1 conocemos estas 2 propiedades. Conocemos la presión, la cual vale 1,5 megapascal, y conocemos la calidad, la cual vale 0,1. Recuerda que 1,5 megapascal es equivalente a 1500 kilopascal. Y quizás te preguntes, ¿pero por qué se ha transformado en kilopascal? Porque estas son las unidades más comunes en las tablas termodinámicas: el kilopascal y el megapascal. Y observa, para transformar de megapascal a kilopascal, simplemente se debe multiplicar por 1000. 1,5 por 1000 es igual a 1500. Ahora bien, para encontrar el resto de las propiedades, el volumen específico, la temperatura, entalpía y entropía de nuestro primer estado, debemos saber en qué estado nos encontramos. En este caso es fácil identificar que nos encontramos en el estado de mezcla. ¿Por qué? Porque existe cierta calidad. Mírala acá. Cada vez que te den la calidad en un estado, es porque dicho estado se encuentra en mezcla, siempre en mezcla líquido-vapor. Y como se encuentra en el estado de mezcla, inmediatamente puedes escribir lo siguiente, obsérvalo acá. La temperatura de ese estado será la temperatura de saturación a la presión dada, siempre. ¿Por qué esto es así? Te pregunto. ¿Por qué? Porque nos encontramos en el estado de mezcla. Por eso, automáticamente puedes escribir esto. Y observa cómo se calculan el resto de las propiedades. Se calculan con la fórmula que ya hemos resuelto en varios de nuestros ejercicios. El volumen específico es igual a V sub F más la calidad por V sub Fg. De la misma manera para la entalpía y entropía. Ahora bien, ¿cómo podemos conocer V sub F, V sub Fg, H sub F, H sub Fg, S sub F y S sub Fg de las tablas termodinámicas? ¿Pero de cuál tabla? Como nos encontramos en el estado de mezcla, debemos recurrir a la tabla de vapor saturado. A esta tabla, la tabla de vapor saturado, en este caso de entrada por presiones, porque claro, lo que conocemos es la presión. La presión de 1,5 megapascal, o lo que es lo mismo, 1500 kilopascal. Observa, en pantalla se muestra la tabla para el agua saturada entrada por presiones. Vamos a ubicar acá en la primera columna de presión 1500 kilopascal. Acá la visualizamos, obsérvala acá. Esta fila representa una presión de 1500 kilopascal. Vamos a subir esta fila para que puedas visualizar claramente las variables que vamos a tomar en cuenta. Al lado de la presión de 1500 kilopascal se encuentra la temperatura de saturación. Por lo tanto, la temperatura del estado inicial, o lo que es lo mismo el estado 1, es de 198,29 grados centígrados. Acá visualizamos V sub F. Y al lado V sub Fg. Te recuerdo que esta columna de V sub Fg yo la he agregado a esta tabla, ya que esta tabla fue diseñada por mi persona. También vamos a necesitar H sub F y H sub Fg. Acá tenemos H sub F, que vale 844,55 kJ sobre kilogramos, y H sub Fg, que vale 1946,5 kJ sobre kilogramos. Y finalmente observamos la entropía, S sub F y S sub Fg. Vamos a tomar nota de estos valores en nuestra pizarra. Acá se visualizan, obsérvalos acá. Ahora simplemente vamos a proceder a sustituir acá en las fórmulas para conocer estas propiedades. Observa acá la sustitución. Mira qué fácil y sencillo es el procedimiento para encontrar las propiedades fundamentales de un estado. Acá tenemos V sub F más la calidad, que ya sabemos que vale 0,1 por V sub Fg. De la misma manera para la entalpía, H sub F más la calidad por H sub Fg. Igual para la entropía, S sub F más la calidad por S sub Fg. Al realizar estas operaciones en una calculadora, se obtienen estos resultados, obsérvalos acá. Y en este momento te estarás preguntando, pero profesor, un momento, ¿por qué la temperatura vale 471,29 Kelvin? ¿Se ha equivocado? No, no me he equivocado. Lo que ha sucedido es lo siguiente, que como estamos trabajando con ciclos de Carnot, siempre es bueno trabajar las temperaturas en unidades absolutas. ¿Y qué se ha hecho? He tomado la temperatura de saturación, la cual es la temperatura 1, obsérvala acá, 198,29 grados centígrados, y simplemente le he sumado 273 para transformar de grados centígrados a Kelvin. 198,29 más 273 se obtiene como resultado 471,29 Kelvin.
Esto es lo que ha sucedido. Y así hemos definido completamente el primer estado. Continuemos. ¿Qué conocemos del estado 2? Como el proceso de 1 a 2 se trata de una expansión isotérmica, entonces la temperatura 2 necesariamente es igual a la temperatura 1. Y también conocemos que la calidad vale 1. ¿Pero por qué vale 1? Porque el enunciado menciona que el estado 2 es de vapor saturado. Y siempre recuerda que cuando nos encontramos en vapor saturado, la calidad es igual a 1. En este momento vale realizar un sencillo esquema para que veas qué está sucediendo. Obsérvalo acá. Nuestro estado inicial tenía cierta calidad 1, que era del 10%. Y en este proceso se ha recibido calor de tal forma que el vapor ha pasado de este estado inicial 1, que es de mezcla, al estado 2, al estado de vapor saturado. Por eso el estado 2 se representa sobre esta curva del domo, que representa el estado de vapor saturado. Y observa cómo se da el proceso. De 1 a 2 se sucede a temperatura constante. Y quizás te preguntes, ¿pero qué significa TSUA? TSUA significa temperatura alta. Siempre los ciclos de Carnot trabajan en dos niveles de temperatura, en una temperatura alta y una temperatura baja. Así lo hemos visto hasta ahora. Pero acá hay que hacer una observación de vital importancia. Te pregunto en este momento, ¿qué sucede con la temperatura y presión cuando el proceso es de mezcla, cuando se encuentra acá dentro del domo? ¿Qué sucede con la temperatura y qué sucede con la presión siempre? ¿Lo recuerdas? Muy bien. Tanto la temperatura como la presión permanecen constantes. ¿Por qué? Porque nuestro proceso se encuentra totalmente en la zona de mezcla, dentro del domo de saturación. Por tal razón, podemos afirmar sin lugar a dudas que la presión 2 también vale 1,5 megapascal, o lo que es lo mismo, 1500 kilopascales, sin lugar a dudas. Observa cómo se ha representado que la presión permanece constante. Obsérvalo acá. Siempre recuerda que tanto la presión como la temperatura dentro del domo de saturación permanecen constantes. Ahora bien, como el estado 2 es de vapor saturado, podemos asegurar también sin lugar a dudas que V sub 2 es igual a V sub G, al volumen específico de vapor saturado, igual para la entalpía, igual para la entropía. Y lógicamente ya sabemos que la temperatura permanece constante por dos razones. La primera, que el proceso de 1 a 2 es una expansión isotérmica, que es el primer proceso del ciclo de Carnot. Y como es isotérmica, ocurre a temperatura constante. Y la segunda razón es que el proceso se encuentra totalmente dentro del domo de saturación, tal como se visualiza acá en la figura. Y cuando los procesos se encuentran dentro del domo de saturación, tanto la temperatura como la presión permanecen constantes. Ahora bien, ¿dónde podemos visualizar estos valores P sub G, H sub G y S sub G? En la tabla de vapor saturado. ¿Por qué la tabla de vapor saturado? Porque el estado es de vapor saturado. Y ojo, podemos utilizar la tabla de entrada por presiones, ya que sabemos que la presión 2 es igual a la presión 1, o también puedes utilizar la tabla de entrada por temperaturas. Vamos a la tabla para visualizar estos valores, el volumen específico, entalpía y entropía. Acá la tenemos. Ubicamos la presión de 1500 kilopascal y acá tenemos V sub G, que vale 0,13171 metros cúbicos sobre kilogramos. Tenemos H sub G, que es 2791 kilojoules sobre kilogramos. Y tenemos S sub G, que vale 6,4430 kilojoules sobre kilogramos Kelvin. Tomemos nota de estos valores en nuestra pizarra. Acá los tenemos. Ahora simplemente basta con colocarlos acá, debajo del estado 2, obsérvalos acá, para visualizar que hemos definido completamente el estado 2. Ya conocemos todas sus propiedades fundamentales. ¡Genial! Avancemos. Ahora vamos a trabajar con el estado 3. ¿Qué conocemos del estado 3? Bueno, conocemos la presión, que vale 0,1 megapascal, ya que el enunciado indica que después de sucederse la segunda expansión, se llega a esta presión. Y recuerda que 0,1 megapascal, al multiplicarlo por 1000, equivale a 100 kilopascal. Pero ahora bien, para definir un estado siempre debemos conocer dos propiedades independientes. Ya conocemos la presión. ¿Pero qué otra propiedad conocemos? Muy bien, la entropía. Míralo acá. La entropía. ¿Por qué? Porque ya sabemos que siempre el segundo proceso en un ciclo de Carnot es una expansión isoentrópica, es decir, a entropía constante. Por lo tanto, la entropía del estado 3 debe ser idéntica a la entropía del estado 2. Y recuerda que un proceso isoentrópico es aquel que es adiabático y también es reversible. Ahora, con estas dos propiedades, debemos pasar a definir el estado 3. ¿Cómo podemos definir este estado? Para definir un estado, primero vas a recurrir a la tabla de vapor saturado, en este caso entrada por presiones, porque claro, lo que conocemos es la presión, que vale 100 kilopascal, y vas a tomar nota ¿de qué? De lo siguiente. Pon mucha, pero mucha atención. Como lo que conocemos es la entropía, míralo acá,
la entropía 3, que es igual a la entropía 2, debemos tomar nota de S sub F y S sub G. Vamos a la tabla. Vamos a ubicar acá la presión de 100 kPa. Observala acá en esta fila. Vamos a destacar esta fila. Acá se encuentra destacada. Y vamos a anotar S sub F, que vale 1,3028, y S sub G, que vale 7,3589 kJ sobre kilogramos Kelvin. Y siempre recuerda, en este caso estamos anotando S sub F y S sub G porque la otra propiedad, aparte de la presión que conocemos en este estado, es la entropía. Por ejemplo, si hubieses conocido, aparte de la presión, la energía interna, vamos a suponer que conoces la presión y la energía interna, entonces hubieses tomado nota de U sub F y U sub G. ¡Qué fácil y sencillo es! Muy bien, vamos a nuestra pizarra. Acá tenemos los valores de S sub F y S sub G. ¿Y ahora qué debemos hacer? Debemos comparar. ¿Comparar quién? Estos dos valores de S sub F y S sub G con la entropía conocida, con esta que está acá, que vale 6,4430 kJ sobre kilogramos Kelvin. ¿Qué logramos visualizar? Logramos visualizar que se cumple exactamente esto, ¿correcto? Nuestra entropía conocida es mayor que S sub F y menor que S sub G. Se encuentra entre estos dos valores, entre S sub F y S sub G. ¿Y qué significa esto? Cuando esto sucede, podemos asegurar sin lugar a dudas que nuestro estado es de mezcla. Y como nuestro estado es de mezcla, existe cierta calidad. ¿Y cómo calculamos la calidad? Con la propiedad conocida. Planteamos nuestra fórmula de mezcla, obsérvala acá, S sub 3 debe ser igual a S sub F más X sub 3 por S sub Fg, y como conocemos S sub 3, S sub F y S sub Fg lo podemos calcular porque es simplemente S sub G menos S sub F, podemos perfectamente despejar la calidad del estado 3. Observa acá dicho despeje. Al sustituir se obtiene lo siguiente, obsérvalo acá, S sub 3 menos S sub F sobre S sub Fg, que es S sub G menos S sub F. Al realizar esta operación en una calculadora, se obtiene que la calidad del estado 3 toma un valor aproximado de 0,8487. Recuérdese que la calidad es adimensional. En este momento te quiero sugerir lo siguiente. Si no recuerdas cómo comparar las propiedades para definir los estados, no te preocupes. Acá en la Mejor Asesoría Educativa siempre te dejamos todo a la mano. Entra acá en la esquina superior derecha de la pantalla y observa con lujo de detalles cómo definir cualquier estado en termodinámica. Muy bien, continuemos. Recuerda que cuando el estado es de mezcla, automáticamente la temperatura de ese estado es la temperatura de saturación a la presión de ese estado, siempre, por el hecho de ser nuestro estado mezcla. Y por supuesto el resto de las propiedades que faltan, que son el volumen específico y la entalpía, por tratarse de mezcla, debemos calcularlas a través de estas fórmulas. Pero ¿de dónde leemos B sub F, B sub Fg, H sub F y H sub Fg? Debemos recurrir a la tabla de vapor saturado. ¿Por qué la tabla de vapor saturado? Porque nuestro estado es de mezcla, por eso. Entrada por presiones, porque claro, lo que conocemos es la presión. Vamos a ir a la tabla y vamos a leer la temperatura de saturación, B sub F, B sub Fg, H sub F y H sub Fg. Acá tenemos nuestra tabla y ya tenemos destacada la presión de 100 kPa. ¿Cuánto vale la temperatura de saturación? Acá la leemos al lado, 99,61 grados centígrados. Acá tenemos B sub F, B sub Fg, H sub F y H sub Fg. Vamos a tomar nota de estos valores en nuestra pizarra. Acá los tenemos. Ahora solo basta con sustituir estos valores en estas fórmulas, para el volumen específico y para la entalpía. Observa acá la sustitución. B sub F más la calidad por B sub Fg. De la misma manera para la entalpía. H sub F más la calidad por H sub Fg. Observa qué fácil y sencillo es. Al realizar esta operación en una calculadora, se obtiene que el volumen específico y entalpía del estado 3 toman estos valores, obsérvalos acá. El volumen específico vale 1,437855606 metros cúbicos sobre kilogramos y la entalpía del estado 3 toma un valor aproximado de 2333,45 kJ sobre kilogramos. Y siempre recuerda que como estamos trabajando con un ciclo de Carnot, vamos a trabajar nuestra temperatura en unidades absolutas. Como la temperatura de saturación es de 99,61 grados centígrados, perfectamente se puede aproximar a 100 grados centígrados y no perderemos mayor precisión. Y para transformar grados centígrados a unidades absolutas, simplemente sumamos 273. 100 más 273 se obtiene como resultado 373 Kelvin. Esta sería la temperatura de nuestro estado 3, que tal como ya verás más adelante, es la temperatura más baja de nuestro ciclo. Continuemos. Ahora vamos a definir el estado 4. ¿Qué conocemos del estado 4? Bueno, como sabemos que el proceso 3-4 se trata de una compresión isotérmica, entonces la temperatura 4 necesariamente tiene que ser igual a la temperatura 3, la cual vale 100 grados centígrados, ¿correcto? Y como el proceso de 4-1 se trata de una compresión isoentrópica, debido a que es una compresión adiabática y también es reversible,
entonces podemos asegurar sin lugar a dudas que la entropía del estado 4 debe ser necesariamente igual a la entropía del estado 1. Repito, ¿por qué? Porque el último proceso del ciclo de Carnot se trata de una compresión isoentrópica, el proceso de 4 a 1. Por eso la entropía 4 debe ser igual a la entropía 1. Ahora bien, vale la pena mencionar lo siguiente. Observa este pequeño gráfico que representa el proceso 3-4. Obsérvalo acá. ¿Qué puedes visualizar? Que el estado 3 se encuentra en el estado de mezcla, porque en el estado 3 obtuvimos cierta calidad, ¿correcto? Y como se está sucediendo una compresión isotérmica, nuestro proceso se debe dirigir a la izquierda, disminuyendo el volumen. Recuerda que cuando los procesos son a la izquierda, son compresiones, y cuando son a la derecha, son expansiones. ¿Y qué puedes visualizar acá? Que el estado 4 se encuentra también en la zona de mezcla. Por lo tanto, como el proceso 3-4 se encuentra totalmente en la zona de mezcla, tanto la temperatura como la presión permanece constante. Así podemos asegurar sin lugar a dudas que la presión del estado 4, obsérvalo acá, debe ser igual a la presión del estado 3, la cual es de 100 kPa. Y quizás en este momento te preguntes, pero ¿por qué podemos asegurar que el estado 4 también se encuentra en la zona de mezcla? Porque se trata de un ciclo de Carnot. Cada vez que se te dé un ciclo de Carnot, bien sea para un sistema cerrado o para un sistema abierto, todos los procesos siempre se suceden en la zona de mezcla, siempre. Más adelante en este mismo ejercicio caerás en la cuenta del por qué. Muy bien, continuemos. Ahora con esta información, presión, temperatura y entropía, debemos pasar a definir el estado. Pero el procedimiento para definir el estado es muy semejante al anterior. Nos vamos a dirigir a la tabla de vapor saturado. ¿Por qué de vapor saturado? Porque para definir un estado siempre nos vamos a apoyar primero en la tabla de vapor saturado. Vamos a utilizar la tabla de entrada por presiones, aunque también puedes utilizar la tabla de entrada por temperatura y llegarás a resultados muy aproximados. ¿Y de qué vamos a tomar nota? De S sub F y S sub G, porque la otra propiedad que conocemos es la entropía. Vamos a la tabla. Ubicamos la presión de 100 kPa y leemos que S sub F vale 1,3028. Y SG vale 7,3589. Acá se encuentran dichos valores. Ahora procedemos a comparar. Cuando comparas la entropía 4, que vale 2,72717, con estos dos valores que puedes visualizar, que nuestra entropía conocida se encuentra entre S sub F y S sub G, ¿correcto? Porque S sub 4 es mayor que S sub F y menor que S sub G. Y cuando se cumple esta condición, automáticamente nuestro estado es de mezcla. Y como nuestro estado es de mezcla, necesariamente debe existir cierta calidad. ¿Y cómo calculamos la calidad? Apoyándonos en la propiedad conocida. La entropía 4 es igual a S sub F más X sub 4 por S sub Fg. La entropía 4 la conocemos, S sub F y S sub Fg lo hemos obtenido de la tabla, de tal forma que podemos proceder a despejar la calidad 4. Observa acá el despeje. Al sustituir se tiene esto, observa acá. S sub 4 menos S sub F sobre S sub Fg. Recuerda que S sub Fg no es más que S sub G menos S sub F. Al realizar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene que la calidad 4 toma un valor aproximado de 0,2348. Efectivamente, la calidad del estado 4 es menor que la calidad del estado 3. Recuerda que la calidad del estado 3 toma un valor aproximado de 0,84. Perfecto. Ahora, para calcular el resto de las propiedades, debido a que nos encontramos en la zona de mezcla, nos apoyamos en estas fórmulas, de donde leemos B sub F, B sub Fg, H sub F y H sub Fg de la tabla de vapor saturado entrada por presiones, que en este caso conocemos la presión. Observa, al ubicar nuestra presión de 100 kPa, leemos B sub F, B sub Fg, H sub F y H sub Fg. Coloquemos estos valores en nuestra pizarra. Acá se visualizan. Ahora simplemente vamos a sustituir estos valores acá, en estas fórmulas. Observa acá la sustitución. B sub F más la calidad del estado 4 por B sub Fg. H sub F más la calidad del estado 4 por H sub Fg. Al realizar esta sencilla operación en una calculadora, se obtiene el volumen específico del estado 4, obsérvalo acá, así como la entalpía del estado 4, obsérvalo acá, y listo, así hemos definido todos los estados de este ciclo. Ahora vamos a proceder a representar en un diagrama presión, volumen y temperatura entropía estos estados. Acá se observa el diagrama presión-volumen y acá un pequeño esquema de nuestro ciclo con los 4 componentes que ya se han mencionado: la caldera, donde entra calor, la turbina, que genera trabajo, el condensador, donde sale calor, y la bomba, que consume trabajo. Y acá observamos un breve esquema del ciclo de Carnot. Recuerda que en un ciclo de Carnot siempre todos los procesos son reversibles. Una vez que conocemos todos los estados de nuestra sustancia, es bastante sencillo realizar el diagrama presión-volumen del proceso. Obsérvalo acá. El estado 1 se ha ubicado acá dentro del domo, porque claro, el estado 1 tiene cierta calidad, la cual vale 0,1.
Ya sabemos que el estado 1 se encuentra a una presión de 1,5 megapascal y el volumen específico 1 aproximado es de 0,01. Acá en el eje horizontal he colocado los volúmenes específicos aproximados para poder realizar el gráfico. Ya sabemos que el estado 2 es el estado de vapor saturado, por supuesto a la misma presión. ¿Y cuánto vale el volumen específico del estado 2? Acá lo visualizamos, vale 0,13 aproximadamente. Y por supuesto la temperatura del estado 1 y del estado 2, que es la temperatura más alta de nuestro ciclo, es de 471,29 Kelvin. Luego calculamos las propiedades del estado 3, ¿correcto? Sabemos que la presión del estado 3 es de 0,1 y el volumen específico del estado 3 vale 1,43, obsérvalo acá. Y por supuesto la temperatura del estado 3 es de 373 Kelvin aproximadamente. Y finalmente calculamos todas las propiedades del estado 4, la cual ya sabemos que se encuentra a la misma presión y el volumen específico del estado 4 vale aproximadamente 0,39. Perfecto. Observa lo fácil y sencillo que es ubicar los estados en un diagrama presión-volumen una vez que conocemos la presión, su volumen específico y las temperaturas. Y por supuesto, como todos estos estados tienen cierta calidad, todos se encuentran dentro del domo de saturación. Y una vez que hemos ubicado los estados en un diagrama presión-volumen, ubicar estos estados en un diagrama temperatura-entropía es aún mucho, pero mucho más sencillo. Observa acá. Ya sabemos que el estado 1 posee cierta calidad, por eso se encuentra dentro del domo de saturación. Y ya sabemos que el estado 2 es de vapor saturado, por supuesto. Y por supuesto el estado 1 y 2 se encuentran a una temperatura T sub A. Recuerda que T sub A significa temperatura alta. Una temperatura alta de 471,29 Kelvin. Y en este caso la temperatura baja es de 373 Kelvin. Siempre en un ciclo de Carnot vas a obtener dos niveles de temperatura. Una alta y una baja. En la alta estarán los primeros dos estados, el 1 y el 2. Y en la baja se encontrarán los otros dos estados, el 3 y el 4. Y colocar el estado 3 y 4 es bastante sencillo, porque el proceso 2,3 es un proceso isoentrópico, por lo tanto la entropía 2 es igual a la entropía 3, que ya sabemos que vale aproximadamente 6,44. De la misma manera, como el proceso 4,1 también es isoentrópico, la entropía del estado 4 es igual a la entropía del estado 1, la cual vale aproximadamente 2,72. Y listo. Y antes de concluir la ubicación de los estados en un diagrama temperatura-entropía, observa lo siguiente. Ya sabemos que un ciclo de Carnot trabaja bajo dos niveles de temperatura, una alta y una baja. Pero también lo podemos ver desde el punto de vista de las presiones. Siempre un ciclo de Carnot trabaja en una presión alta, que es la presión de la caldera, y una presión baja, que es la presión del condensador. A veces en los ejercicios mencionan, un ciclo de Carnot trabaja entre los siguientes valores de presión alta y baja, y el estudiante se confunde. Pues ya no, ya sabes que la presión alta siempre se corresponde a la caldera y la presión baja siempre se corresponde al condensador. Observa qué fácil y sencillo es ubicar los estados en un diagrama temperatura-entropía. Ahora, para completar estos diagramas vamos a ubicar los procesos. Comencemos con los procesos de expansión. Observa acá el diagrama presión-volumen. En el primer proceso, el proceso 1,2, ocurre una expansión isotérmica, es decir, a temperatura constante. ¿Y por qué es una expansión? Porque el proceso es a la derecha, indicando que el volumen aumenta de 0,01 a 0,13. Y ojo, en esta primera expansión es donde entra calor. Esta expansión destacada en rojo corresponde a la caldera. Luego se sucede una segunda expansión, que es la expansión isoentrópica. Esta expansión destacada en verde ocurre en la turbina y es una expansión porque el proceso es a la derecha, aumentando el volumen de 0,13 a 1,43. Y ojo, en esta expansión es donde la turbina produce trabajo, donde sale el trabajo de la turbina. De la misma manera para un diagrama temperatura-entropía. Observa el primer proceso, una expansión isotérmica, es decir, a temperatura constante. Pero ¿por qué en un diagrama temperatura-entropía este proceso se mueve a la derecha? Porque cuando entra calor, la entropía aumenta. Y luego visualizamos destacado en verde la expansión isoentrópica, es decir, la entropía constante, que es donde la turbina genera calor. Pero ¿por qué este proceso tiene sentido hacia abajo? ¿Por qué? Porque recuerda que en las expansiones la temperatura siempre tiende a disminuir, pasando de una temperatura alta a una temperatura baja. Continuemos. Ahora vamos a representar las compresiones. La primera compresión, la compresión de 3 a 4, es una compresión isotérmica a temperatura constante. ¿Y en qué aparato se da esta compresión? Muy bien, se da en el condensador, que es donde sale calor del sistema. Finalmente se sucede otra compresión, pero esta vez una compresión isoentrópica destacada por esta línea azul. Y ojo, observa cómo estos procesos tienen sentido a la izquierda, porque en las compresiones el volumen disminuye,
En la primera compresión disminuyó de 1,43 a 0,39 y en la segunda compresión disminuyó de 0,39 a 0,01, recuperándose las condiciones del estado inicial. ¿Y dónde se sucede esta última compresión? Muy bien, se sucede en la bomba, acá. Y observa el sentido del trabajo, es entrando, porque a la bomba hay que suministrarle trabajo para que la misma pueda ejecutar la compresión. Si graficamos estos dos procesos de compresión en un diagrama temperatura-entropía, los podemos visualizar, míralo acá. Primero, una compresión isotérmica, que es donde sale calor del sistema, y finalmente una compresión isoentrópica, que es donde entra trabajo al sistema. Observa que las bombas consumen trabajo, pero las turbinas aportan trabajo. Si te pregunto, ¿por qué esta compresión en un diagrama de temperatura-entropía es a la izquierda? Porque cuando sale calor, la entropía disminuye. ¿Y por qué la última compresión, la que se da en la bomba, tiene sentido hacia arriba? Porque en las compresiones la temperatura tiende a aumentar, pasando de una temperatura de 373 Kelvin a una temperatura de 471,29 Kelvin. Observa cómo en las expansiones la temperatura disminuye, pero en las compresiones la temperatura tiende a aumentar. Genial. Finalicemos nuestra videoclase calculando ahora el calor, variación de entalpía y trabajo en cada uno de los procesos. Y pon mucha atención al siguiente comentario. Vamos a aplicar la primera ley acá en el primer proceso, en la expansión isotérmica. Pero como este sistema es abierto, aplicar la primera ley a la expansión isotérmica es lo mismo que aplicarla a la caldera. Vamos a aplicar la primera ley a la caldera. Luego aplicaremos la primera ley de la termodinámica a la expansión isoentrópica. ¿Pero dónde ocurre la expansión isoentrópica? En la turbina. Es lo mismo que aplicar la primera ley de la termodinámica a la turbina. Luego vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica a la compresión isotérmica. Pero aplicarla a la compresión isotérmica es lo mismo que aplicarla al condensador. Y finalmente vamos a aplicar la primera ley de la termodinámica al último proceso de Carnot, que es una compresión adiabática. O lo que es lo mismo, una compresión isoentrópica, que es lo mismo que aplicar la primera ley de la termodinámica a una bomba. Hago este comentario para que te vayas familiarizando que en los ciclos abiertos los procesos ocurren en los equipos, ocurren en los aparatos, en la caldera, en la turbina, en el condensador y en la bomba. En cambio, en los sistemas cerrados siempre todo ocurría en un cilindro pistón, por ejemplo. Pero ahora no, en los sistemas abiertos los procesos ocurren en los equipos, en los aparatos. Excelente, continuemos. Comencemos con el primer proceso. En el proceso 1-2 es donde se sucede una expansión isotérmica. ¿Cómo aplicamos la primera ley a este proceso? Como siempre, el calor en el proceso de 1-2 es igual a la variación de entalpía en el proceso 1-2 más el trabajo en el proceso 1-2. Observa la diferencia entre aplicar la primera ley a un sistema cerrado que aplicarla a un sistema abierto. En un sistema cerrado, ¿cómo escribíamos la primera ley? Así, decíamos que el calor era igual a la variación pero de energía interna. En los sistemas cerrados tiene sentido hablar de energía interna más el trabajo. Pero como sabemos que nuestro sistema se trata de un aparato, es decir, de un volumen de control de un sistema abierto, no podemos hablar acá de variación de energía interna. Debemos hablar de variación de entalpía. Muy bien. Sabemos que este proceso 1-2 ocurre en la caldera y sabemos que las calderas trabajan a presión constante. Pero ¿qué sucede en un sistema abierto cuando la presión es constante? Automáticamente el trabajo es igual a cero. Esta conclusión es semejante cuando en los sistemas cerrados decíamos que el volumen era constante. En los procesos isocóricos, ¿qué decíamos cuando el volumen era constante en un sistema cerrado? Que el trabajo era igual a cero. De forma equivalente, ahora para un sistema abierto, cuando la presión es constante, automáticamente el trabajo es igual a cero. Ya esto se explicó en el video inmediato anterior, donde explicamos el concepto de trabajo para sistemas cerrados y abiertos. Pero brevemente te lo menciono. Cuando se sucede un proceso isobárico, o lo que es lo mismo a presión constante en un sistema cerrado, se dibuja esta línea horizontal, ¿correcto? Y en un sistema abierto también se dibuja esta línea horizontal, por supuesto. Pero ¿cómo calculamos el trabajo en un sistema cerrado? Con esta fórmula, presión por el diferencial de volumen. En cambio, en un sistema abierto lo calculamos como menos el volumen por el diferencial de presión, porque en los sistemas abiertos lo que varía es la presión, en cambio en los sistemas cerrados lo que varía es el volumen. Y al representar el área de estos procesos quedaría lo siguiente. Para un sistema cerrado, como por ejemplo un cilindro pistón que trabaja a presión constante, el área se debe proyectar sobre el eje horizontal. ¿Por qué? Porque lo que varía es el volumen. Observa la fórmula del trabajo, P por el diferencial de volumen. En cambio, para un sistema abierto, el área se debe proyectar sobre el eje vertical, sobre el eje de las presiones. ¿Por qué? Porque el trabajo en un sistema abierto se calcula con esta fórmula, V por el diferencial de presión. Y en este momento te pregunto,
¿Este punto encierra algún área? No, no encierra ningún área. Por tal razón, en un sistema abierto que trabaja a presión constante, como lo son los intercambiadores de calor, como calderas, condensadores, etc., el trabajo es nulo, el trabajo es igual a cero. En cambio, en un sistema cerrado, a presión constante, el trabajo se calcula como presión por el diferencial de volumen. Claro, el área de este rectángulo. Ahora bien, cuando el proceso es isocórico o isométrico, es decir, a volumen constante, se representa a través de una línea vertical, ¿correcto? Obsérvese acá y acá. Pero ¿cuál es la diferencia de calcular el trabajo en este proceso a volumen constante? Observa. En un sistema cerrado debemos proyectar el área de esta recta azul en el eje horizontal, pero esto no encierra ningún área. A lo sumo será un punto. Por lo tanto, el trabajo en un sistema cerrado es igual a cero cuando el volumen es constante. Ya esto lo sabemos de varios ejercicios que hemos realizado, pero ahora observa la diferencia para un sistema abierto. En un sistema abierto, el área la debemos proyectar siempre sobre el eje vertical, sobre el eje de las presiones. Por lo tanto, este proceso a volumen constante, por supuesto que encierra área, el área de este rectángulo, obsérvalo acá. ¿Y en qué aparato ocurre esto? Esto ocurre en las bombas. Como nuestras bombas van a trabajar con líquido, el cual es un fluido incompresible, el volumen prácticamente va a permanecer constante. Y como se encierra un área, tal como se visualiza acá, el trabajo no es igual a cero, no. El trabajo sería igual a esta expresión, menos el volumen por el diferencial de presión, que es el área de este rectángulo. Genial, continuemos. Ahora bien, como el trabajo es igual a cero, acá en la primera ley anulamos el trabajo y podemos escribir lo siguiente, que el calor es igual a la variación de la entalpía. Pero ¿cómo calculamos la variación de la entalpía? De manera muy sencilla. Recuerda que la variación siempre es entalpía final menos entalpía inicial. Y ya estos valores los tenemos de los estados. La entalpía 2 vale 2791 y la entalpía 1 vale 1039,2. Al realizar esta sencilla diferencia, se obtiene que el calor en el proceso 1,2, que es igual a la variación de entalpía en el proceso 1,2, toma el valor positivo de 1751,8 kJ sobre kilogramos. Y ojo, observa cómo da positivo, y debe dar positivo porque el calor 1,2 entra al sistema. Recuerda que cuando el calor entra al sistema, tiene signo positivo. Continuemos. El segundo proceso se trata de una expansión isentrópica, el proceso 2A3, el que ocurre en la turbina. ¿Cómo se escribe la primera ley para este proceso? De manera semejante, el calor 2,3 es igual a la variación de entalpía 2,3 más el trabajo 2,3, pero ojo, ya sabemos que este proceso es adiabático. Además, esto casi siempre ocurre en las turbinas son adiabáticas, por lo tanto, el calor 2,3 es igual a 0, este calor se anula. Y así podemos proceder a despejar el trabajo 2,3. Esta variación de entalpía que está positiva pasa al otro lado negativa, escribiéndose esto, obsérvese acá. El trabajo 2,3 es igual a menos la variación de entalpía 2,3. Esto es igual a menos... ¿Cuánto vale la variación de entalpía 2,3? Bueno, H3 menos H2. Estos valores ya los hemos calculado cuando definimos todos los estados, por lo tanto solo basta con sustituir. Acá tenemos el valor de H3 y acá tenemos el valor de H2. Al efectuar esta operación, ojo, considerando este signo, mucho cuidado, obtenemos un trabajo positivo. Y siempre el trabajo de la turbina debe ser positivo, porque las turbinas generan trabajo. Avancemos al siguiente proceso. En el proceso 3,4 se sucede una compresión isotérmica. Recuerda que este proceso se sucede en el condensador. Vamos a escribir la primera ley. Acá la tenemos. El calor 3,4 es igual a la variación de entalpía 3,4 más el trabajo 3,4. Y como se trata de un condensador, sabemos que trabaja a presión constante. Pero ojo, en un sistema abierto, ya sabemos que cuando la presión es constante, automáticamente el trabajo es igual a 0. El trabajo es nulo. Por lo tanto, podemos acá anular el trabajo y escribir que el calor 3,4 es igual a la variación de entalpía 3,4. Míralo acá. Y calcular esta variación de entalpía es bastante sencillo. Simplemente es la entalpía final menos la entalpía inicial. Los valores ya los tenemos y se obtiene un calor negativo. Obsérvalo acá. ¿Por qué este calor da negativo? Porque claro, este es el calor que sale del sistema. Finalmente, en el último proceso, en el proceso que va de 4 a 1, inicia en 4 y finaliza en 1, se sucede una compresión isoentrópica. Recuerda que este proceso se sucede en la bomba. Al escribir la primera ley, obtenemos esta estructura. Y como se trata de un proceso isoentrópico, es adiabático. Y ya veremos que por lo general las bombas se consideran adiabáticas. ¿Y qué pasa si un proceso es adiabático? Que el calor es igual a 0. Por lo tanto, de acá podemos anular el calor vale 0. Y despejar el trabajo realizado por la bomba. Simplemente esta entalpía 4,1 que está positiva pasa a negativa. Obsérvese acá el despeje. Y acá requiero que pongas especial atención. Mucho cuidado cuando calcules la entalpía 4,1, porque acá, por lo general, el estudiante tiende a equivocarse y escribir H4 menos H1. Pero no,
Siempre recuerda que en termodinámica delta significa final menos inicial. Final menos inicial. El proceso inicial es 4 y finaliza en 1, porque va de 4 a 1. Por lo tanto es H1 menos H4. Mucho cuidado de verdad con este detalle, mucho cuidado. H1 menos H4, final menos inicial. Al realizar la sustitución que se visualiza acá, se obtiene que el trabajo 4.1 es negativo. Y siempre el trabajo de la bomba dará negativo porque la bomba consume trabajo por ello. Ahora, mi estimado estudiante, requiero que pongas especial atención a lo que a continuación te voy a explicar, para que comprendas los próximos ciclos, como el ciclo Rankine, el ciclo Brayton, etc. Explicaré con lujo de detalles el significado tanto de los estados como de los procesos en un diagrama presión-volumen y temperatura-entropía. Aunque te adelanto, en los ciclos que veremos, como por ejemplo el ciclo Rankine, nos estaremos apoyando acá, en el diagrama temperatura-entropía y el diagrama presión-volumen, el cual se trabajó bastante en un sistema cerrado, ya lo vamos a dejar a un lado por ahora. En conclusión, en los ciclos de termodinámica vamos a apoyarnos en este diagrama, en el diagrama temperatura-entropía, cuyo comportamiento es muy semejante al diagrama presión-volumen. También tiene zona de mezcla, líquido comprimido, vapor sobrecalentado, etc. Muy bien, comencemos. Ya sabemos que estas son las expansiones. La primera expansión que se da en la caldera, donde entra un calor de 1751,8 kJ sobre kilogramos, y la segunda expansión que se da en la turbina, la expansión isoentrópica, donde se encontró que el trabajo que genera la turbina es de 457,55 kJ sobre kilogramos. Y también sabemos que estos dos procesos en un diagrama temperatura-entropía se representan así: la expansión isotérmica, el proceso 1,2, y la expansión isoentrópica, el proceso 2,3. Luego, en las compresiones, vamos a eliminar las expansiones por ahora, sucede esto. Se sabe que en la compresión isotérmica, la compresión 3,4, sale calor, un calor de menos 1385,879 kJ sobre kilogramos. Ojo, el signo negativo solo indica que el calor sale. Y luego, en la siguiente compresión, en la compresión isoentrópica, que se sucede en la bomba consume trabajo, por ello dio negativo. Este signo negativo del trabajo significa que la bomba consume este trabajo, un trabajo de 91,63 kJ sobre kilogramos. Y representar estas dos compresiones en un diagrama temperatura-entropía es bastante sencillo. Acá están: la compresión isotérmica y la compresión isoentrópica a entropía constante. Ahora vamos a dejar todos los procesos para realizar el siguiente comentario. Siempre el trabajo de la turbina siempre será mayor que el trabajo de la bomba. Siempre, esto siempre sucede. Si estás resolviendo un ejercicio y te sucede lo contrario, debes detenerte y revisar. En cuanto a los calores, siempre el calor que entra, ojo, siempre el calor que entra es mayor que el calor que sale. Siempre. Si te sucede lo contrario, también debes detenerte y revisar. Ahora bien, vamos a quedarnos con las expansiones. Observa estas áreas destacadas. Comencemos con esta área verde en un diagrama presión-volumen. Esta área verde, esta que se visualiza acá, representa el trabajo realizado por la turbina. Este valor es esta área, el área destacada en verde, proyectada sobre el eje vertical porque se trata de un sistema abierto. Ahora, en un diagrama temperatura-entropía, el área debajo del proceso 1,2 representa el calor que entra. Esta área que está aquí, es exactamente este valor, el calor que entra, 1751,8 kJ sobre kilogramos. Y por supuesto sería bueno verificarlo. Ya sabemos que el calor que entra es igual al calor en el proceso 1,2. ¿Cómo podemos calcular el área de este rectángulo acá, en el diagrama temperatura-entropía? Bueno, el área de un rectángulo no es más que base por altura, ¿correcto? La base sería la variación de entropía. Acá, la variación de entropía. Y la altura sería la temperatura alta. Esta es la altura del rectángulo, se visualiza claramente. La temperatura alta, ¿correcto? Y ojo, el proceso 1,2 inicia en 1 y finaliza en 2. Por lo tanto, esta variación de entropía se calcula como entropía final, S2, menos entropía inicial, S1. Mucho cuidado con este detalle. Siempre recuerda que delta es final menos inicial.
Ahora vamos a proceder a sustituir todos estos valores, ya que son conocidos. S2 acá lo tenemos, menos S1 acá lo tenemos, ya fue calculado cuando definimos todos los estados, y acá tenemos la temperatura alta. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que Kelvin cancela con Kelvin, por supuesto, quedando kilojoule sobre kilogramos. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, esta resta multiplicada por 471,29, se obtiene que efectivamente el calor que entra toma un valor aproximado de 1751,23 kJ sobre kilogramos. Observa cómo coincide con el calor que ya se obtuvo de la primera ley de la termodinámica, ¿correcto? Cuando se aplicó esta ley a los diferentes procesos. Genial, continuemos. Ahora vamos a dejar las compresiones. Esta área destacada en azul, la cual también estoy rayando, representa el trabajo que consume la bomba. Este valor representa este valor. Y esta área debajo del proceso 3,4, esta área representa el calor que sale de nuestro sistema. Este valor, eso es lo que representa. Es bueno verificar que efectivamente el área de este rectángulo amarillo es igual a este valor del calor, menos 1385,879 kJ sobre kilogramos. Observa. Sabemos que el calor que sale se da en el proceso 3,4, que va de 3 hasta 4. Se trata del área de un rectángulo. El área de un rectángulo no es más que base por altura. En este caso la base es la diferencia de entropía, esta diferencia de entropía, pero esta vez la altura es la temperatura baja, ¿correcto? Por eso acá se coloca temperatura baja. Y ahora pon mucha pero mucha atención. La variación de entropía del proceso 3,4, que comienza en 3 y finaliza en 4, es igual a S4 menos S3. Recuerda que siempre es final menos inicial. Siempre. Al sustituir se obtiene lo siguiente. S4 menos S3 multiplicado por la temperatura baja. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que Kelvin cancela con Kelvin. Y al efectuar esta sencilla operación en una calculadora, verificamos que efectivamente el área de dicho rectángulo equivale al calor que sale, menos 1386 kJ sobre kilogramos, un valor bastante aproximado al que se calculó con la primera ley de la termodinámica. ¡Genial! Continuemos. Ahora vamos a calcular el trabajo y el calor neto de nuestro ciclo. Observen las figuras. En un diagrama presión-volumen, este es el trabajo neto, el área encerrada por el ciclo, mientras que en un diagrama temperatura-entropía, el calor neto también es el área encerrada por el ciclo. Pero recuerda la siguiente información muy importante. Para los ciclos, ojo, para los ciclos, siempre el calor neto es igual al trabajo neto. Y justamente esta es una de las razones por las cuales de ahora en adelante, cuando trabajemos con los ciclos Rankine, Brayton, etcétera, nos apoyaremos en el diagrama temperatura-entropía, porque sabemos que el área encerrada por este diagrama también representa el trabajo neto de nuestro ciclo. Pero pasemos a verificar esta importante afirmación. El cálculo del trabajo neto no es más que el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. ¿Pero por qué el trabajo neto se calcula así? Observe el diagrama presión-volumen. Esta área verde representa el trabajo de la turbina. Evidentemente, si a esta área verde le restamos el área que representa el trabajo de la bomba, observa, esta área azul, se obtiene el área encerrada por el ciclo. Por ello, el trabajo neto se calcula de esta manera. El trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. Pero estos dos trabajos ya los tenemos, vamos a sustituirlos. Acá se visualiza el trabajo de la turbina menos el trabajo de la bomba. Al efectuar esta operación se obtiene que el trabajo neto es de 365,92 kJ sobre kilogramos. Obsérvese que este trabajo es positivo. Y siempre en los ciclos de potencia, el trabajo neto será positivo. ¿Por qué? Porque los ciclos de potencia se recorren en sentido horario. Por ello, el trabajo neto, el trabajo encerrado por el ciclo, es positivo. Por el contrario, cuando más adelante veamos los ciclos de refrigeración, los cuales se recorren en sentido antihorario, veremos que el trabajo neto será negativo. Muy bien, continuemos. Ahora realicemos el cálculo del calor neto, que se calcula como el calor que entra menos el calor que sale. ¿Y por qué de esta manera? Aplicando el mismo razonamiento de la diferencia de áreas. Recuerda que este es el área del calor que entra, toda esta área roja, y si le restamos esta área amarilla, evidentemente se obtendrá el área encerrada por el ciclo. Muy bien, procedamos a sustituir. Acá tenemos el calor que entra menos el calor que sale. Ahora observa el resultado. Míralo acá. ¿Qué logras visualizar?
Muy bien, que efectivamente es igual al trabajo neto. Y esto siempre se cumple en un ciclo. Y es lo más importante de este cálculo. Siempre el trabajo neto es igual al calor neto para los ciclos. Es por ello que hemos llegado al mismo resultado. Ahora pasemos a calcular la eficiencia térmica de nuestro ciclo. Ya sabemos que la eficiencia térmica se calcula de esta manera, como el trabajo neto dividido entre el calor que entra. Simplemente vamos a sustituir. Acá lo tenemos. Trabajo neto entre el calor que entra. Al examinar las unidades caemos en la cuenta que kJ sobre kilogramos cancela con kJ sobre kilogramos. Porque claro, la eficiencia es adimensional. Al efectuar esta operación en una calculadora se obtiene 0,21. Si lo deseas, puedes expresar esta eficiencia en porcentajes, simplemente multiplicando por 100. 0,21 por 100 es igual al 21%. Esta es la eficiencia de nuestro ciclo. También la eficiencia térmica se puede calcular de esta manera. 1 menos Q que sale sobre Q que entra. Acá está la sustitución. Y al efectuar esta operación, también se llega exactamente al mismo resultado. Y como nuestro ciclo es de Carnot, también podemos utilizar esta fórmula para calcular la eficiencia. Pero ojo, esta fórmula se aplica única y exclusivamente cuando el ciclo es de Carnot. Cuando estemos viendo el ciclo Rankine, Brayton, etc., para calcular la eficiencia, lo debemos hacer siempre con alguna de estas dos fórmulas. Siempre mucho cuidado con este detalle. Muy bien, al aplicar la fórmula de la eficiencia de Carnot, sustituyendo se tiene 1 menos 373 Kelvin, que es la temperatura baja, sobre 471,29 Kelvin, que es la temperatura alta. Y al efectuar esta operación, se llega exactamente al mismo resultado. Pero, ¿por qué se llega al mismo resultado? Porque el ciclo es de Carnot. En cambio, cuando estemos viendo los ciclos Rankine y Brayton, caeremos en la cuenta que la eficiencia térmica calculada con cualquiera de estas dos fórmulas, estas que están acá, siempre será menor que la eficiencia de Carnot. Repito, ya que es muy importante, en este caso, estas tres eficiencias han dado iguales porque el ciclo es de Carnot. Pero cuando estemos analizando los ciclos Rankine, Brayton, etc., caeremos en la cuenta que la eficiencia térmica calculada con estas fórmulas, con cualquiera de ellas, bien sea con esta o con esta, siempre será menor que la eficiencia calculada con la fórmula de Carnot, que es esta, 1 menos la temperatura baja sobre la temperatura alta. Ya lo verás cuando estemos resolviendo ejercicios del ciclo Rankine. Finalicemos nuestro video con los siguientes comentarios muy importantes. En pantalla se observa el ciclo que hemos utilizado y por supuesto el diagrama temperatura-entropía con el cual hemos trabajado. El primer comentario que quiero hacer es que siempre la temperatura alta se corresponde con la presión de la caldera, mientras que la temperatura baja se corresponde con la presión del condensador. Ahora bien, observa los detalles de este ciclo. Acá se visualizan. Ya sabemos que dentro de la turbina existen álabes que giran a alta velocidad. También sabemos que dentro del condensador se intercambia calor utilizando agua como sustancia de enfriamiento. Esta agua puede provenir de un río o del mar. También sabemos que dentro de las bombas existen los rotores, los cuales giran a alta velocidad. Y finalmente también sabemos que en la caldera existen quemadores que trabajan con aire y con cierta cantidad de combustible para generar el calor que entra al agua. Ahora bien, en este momento quizás te preguntes, pero ¿a qué viene visualizar estos detalles? A lo siguiente. Para que una turbina trabaje sin ningún problema, dentro de los álabes debe circular la sustancia en estado gaseoso, únicamente en estado gaseoso. Pero al observar el diagrama, caemos en la cuenta que la expansión de la turbina, obsérvala acá, se encuentra dentro del domo de saturación, donde sabemos que coexisten dos fases, la líquida y la gaseosa. Por lo tanto, si la turbina trabajase con esta mezcla, no trabajaría bien. ¿Por qué? Porque existe la presencia de líquido y esto deterioraría notablemente los álabes de la turbina. De forma semejante sucede en las bombas. Las bombas tienen rotores y las bombas trabajan con la sustancia únicamente en estado líquido. No puede haber ningún vestigio de la sustancia en estado gaseoso. Observa ahora la compresión de la bomba. También se encuentra en el estado de mezcla. Por lo tanto, no está completamente líquida. Existe cierta porción de la sustancia en estado gaseoso, lo cual de seguro dañará la bomba. En conclusión, en la realidad, una turbina y una bomba no pueden trabajar con un diagrama de esta manera. Ahora bien, ¿esto se puede corregir? Sí, una de las alternativas son las siguientes. Observa, como necesitamos que la turbina trabaje con la sustancia únicamente en estado gaseoso, necesitamos que la caldera sobrecaliente en esta agua, de tal forma que la sustancia se encuentre en esta zona, en la zona de vapor sobrecalentado, para que la turbina trabaje sin ningún tipo de problemas. Pero, ¿cómo podemos lograr esto?
Bueno, ya sabemos que las calderas trabajan a presión constante, por lo tanto siempre debemos movernos a través de esta isóbara. La isóbara de la caldera, obsérvala acá, siempre nos debemos mover a través de esta isóbara para garantizar que la presión de la caldera sea constante. Ahora bien, si nuestra caldera agrega el suficiente calor al agua como para que ésta salga en la condición de vapor sobrecalentado, podemos obtener lo siguiente. Obsérvese acá. Ahora tenemos un nuevo punto 2 porque hemos agregado más calor a nuestra agua y ha salido de la caldera en la condición de vapor sobrecalentado. Y esto se refleja en la temperatura. Observa cómo la nueva temperatura alta es mayor que la anterior temperatura alta. Ahora bien, cuando se da la expansión en la turbina, se tiene un nuevo estado 3 de salida, obsérvese acá, que se encuentra en la condición de mezcla. Pero esto no importa, ya que existe una buena porción de la trayectoria de la expansión en la zona de vapor sobrecalentado, permitiendo que la turbina trabaje en mejores condiciones. Y quizás en este momento te preguntes, pero entonces podemos seguir calentando para tener el punto ahora, por ejemplo, por acá, o por acá, o por acá. Si continuamos calentando, obsérvese acá, se tiene una nueva temperatura alta superior a las anteriores, obtenemos una notable mejoría en el trabajo de la turbina, ya que la mayor parte de la expansión se da en la zona de vapor sobrecalentado. En conclusión, ¿qué podemos notar? Que a medida que la calidad del estado 3 aumenta, mejora la condición de trabajo de la turbina. Por ejemplo, ya sabemos que la calidad del estado 3 en nuestro ciclo es aproximadamente 0,84, pero al sobrecalentar se obtendrá una calidad mayor, por ejemplo 0,90, por decir algo. Y si continuamos calentando, tendremos aún una calidad mejor, como por ejemplo 0,95. Recuerda que la calidad en líquido es 0 acá y la calidad en vapor saturado vale 1, de tal forma que la calidad siempre aumenta desde 0 hasta 1 a través de esta línea horizontal. Esto te lo comento solo para recordarte cómo se comporta la calidad o título de una sustancia. Ahora bien, y en este momento te preguntarás, pero ¿cómo hacemos con la bomba? Como las bombas trabajan en estado líquido, se requiere que cuando la sustancia salga del condensador, acá en el estado 4, se encuentre totalmente en el estado líquido, al menos como líquido saturado. Así, obsérvese acá, acá se tiene el nuevo estado 4, en el estado de líquido saturado, de tal forma que la compresión de la bomba se da en la zona de líquido comprimido, y esto es justamente lo deseado para una bomba, ya que las bombas trabajan con la sustancia en estado líquido. Finalmente, vale comparar el trabajo neto al realizar estas mejoras. Recordemos que este era el trabajo neto cuando el ciclo se comportaba en forma de Carnot, pero con estas mejoras se tiene un nuevo trabajo neto superior. ¿Y por qué sabemos que el trabajo neto es superior? Porque evidentemente el área verde es mayor que el área del rectángulo. Observa de nuevo la comparación. Esta área destacada en marrón claro era el trabajo neto anterior, y ahora el área verde, que evidentemente es mayor que el área del rectángulo marrón, es nuestro nuevo trabajo neto. Por supuesto, para un ciclo que se recorre de esta manera, desde 1', se aumenta la temperatura a presión constante en la caldera, de esta manera, se da la expansión en la turbina y en el condensador nuestra sustancia pasa del estado de mezcla al estado de líquido saturado para finalmente realizar la compresión de la bomba, la cual cierra el ciclo. Y justamente un ciclo que se comporta de esta manera, con estas mejoras, es conocido como el ciclo Rankine, que es el que veremos a partir de nuestro próximo video. Y por último, un comentario acerca de las temperaturas altas. Quizás se te ocurra continuar aumentando la temperatura desenfrenadamente, pero esto no lo podemos hacer. Se estima que estas temperaturas deben ser menores que aproximadamente 620 grados centígrados. Es decir, no podemos aumentar la temperatura, por ejemplo, a 800, a 1000 grados centígrados, a 3000 grados centígrados, etc. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque el material de que están hechos los álabes de la turbina, acá, no soportarían tales temperaturas y se dañarían, causando problemas graves a la turbina. Sin embargo, hoy día existen estaciones eléctricas que trabajan bajo ciclos Rankine supercríticos, es decir, que superan el punto crítico. Recuerda que el punto crítico está acá. Esto también lo veremos más adelante en detalle. ¡Genial!
Si este video te fue útil, suscríbete a nuestro canal, así nos ayudas a crecer. Si te gustó, dale un like, y si conoces a alguien, algún compañero, amigo o familiar que le pueda servir esta información, por favor compártela y continúa aprendiendo de forma rápida y fácil sobre este tema mirando este video para que veas cómo entenderás mucho más este punto.